Muy buenos días a nuestra audiencia. ¿Cómo amanecieron todos? Aquí desde Nueva York, son las 10 de la mañana y nuevamente con ustedes estamos desde Evolución de la revista El Señorico, hoy día 17 de enero del 2021. Esperamos encontrarles a todos llenos de salud y pues, deseándoles feliz año nuevo. Buenos días, Domingo. Buenos días, Meliton. Buenos días y buenos días a toda la amable teleaudiencia de Radio AE. Matecoy Meli, mal aporte. Castillo Argel. Sí, Iba ahí, a veces, ese pire iba ahí. sí, sigo de cerca. Estuve suspendido por el Facebook por una defensa que hice del pueblo venezolano y añe suspendé la más larga suspensión que tuve. Y justo ayer a las 12 se cumplió. Casi me quedé sin radio. Así es que, eh, pero sí podía ver todas las cosas que tus avatares ahí en la política sanlorenzana. Medio nos asustaba un poco ahí el, el nivel ahí. Buenos días, Noelia Quintana, que un gusto tenerte con nosotros aquí desde Nueva York con mucho frío. Te saludamos y damos la bienvenida a nuestro programa de Evolución. Hola, Noelia, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar en el programa de Evolución. Mis saludos cordiales a vos, querida, y a todos los compatriotas que te siguen. Gracias, Buenos gracias. días, buenos días. Están Buenos días, Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Domingo Ramos y Melitón Vitar desde San Lorenzo. Hacemos aquí un trío para Paraguay y el mundo, siempre decimos. La migración Fantástico. paraguaya amplia. Entonces, saludos a todos los compatriotas del mundo, entonces. El mundo, sí. ¿Cómo Le estás, estaba, Noelia? Estamos siguiéndote a través de las redes y sabemos tu trabajo impecable como historiadora y también como poderosa en las redes, porque tenés muchísimos seguidores, que nos pone muy contenta eso, pero últimamente estuviste teniendo algunas dificultades, amenazas, incluso una demanda de por medio. Contanos un poco cuáles son eh, cuál es el norte de la historia que haces, las razones que te hacen defender a nuestro héroe máximo y qué pasó últimamente con respecto a eso. Bueno, lo que pasa es que siempre van a surgir persecuciones cuando uno habla con la verdad, con una verdad irrefutable y en base a documentos. Yo sostengo, y en mis redes sociales, por eso que tengo tantos lectores, ¿verdad? Y tanta gente que le gusta la historia, gente que quiere investigar. Entonces vemos que desde el año 1869 viene este problema. En la Academia, justamente diplomática, en su archivo, yo encontré una documentación donde desde la arista de la educación se prohibió con este gobierno ilegítimo, el gobierno provisorio impuesto por los ganadores, ¿verdad? El que es el triunvirato. Encontré una documentación donde se prohibía hablar de los López de Francia, erradicar del colectivo paraguayo, claramente decía, si era una planificación de políticas educativas. ¿Qué pasa con esto? Nuestra historia oficial, vamos a decir, está impregnada de mentiras, está impregnada de calumnias y va en contra de la causa paraguaya. Es decir, lo hicieron escribientes de la época, lo hizo con mucha más fuerza. Luego Cecilio Báez fue un lopista, pero después se dio la vuelta a su visión y fue un acérrimo antilopista y fue un mitrista muy conocido de la época, ¿verdad? Y hasta hoy día vamos a decir que hay un libreto establecido por estos nuevos legionarios, les digo yo, los new legionarios, porque siguen esa misma línea basada en libros que no tienen realmente sustento real, como lo son los que estudian historia, me van a entender muchísimo los libros de Thompson, justamente la casualidad que encontraron supuestamente unas cartas del mariscal, pero son cartas apócrifas,
justamente las cartas del tirano, ¿verdad? Entonces yo voy denunciando esto en las redes sociales y eso le afecta a un grupo, ¿verdad?, interesado, donde van perdiendo ellos credibilidad, encima de que la mayoría no son historiadores, ¿verdad? Vamos a decir que son gente, yo no le desmérito por eso, por supuesto, ¿verdad? Que hacen sus investigaciones, pero el tema es que no cuentan la verdad de lo acontecido. La guerra de la Triple Alianza es una guerra que tiene consecuencias en la actualidad. Y esa es la conciencia que yo quiero generar en mis lectores, en la gente que me acompaña justamente en las redes sociales, porque la gente, a ver, hay algunos que piensan, no, esta guerra ya terminó hace más de 150 años. No, porque las guerras tienen repercusiones en todas las aristas del país que sufrió esa guerra. Nosotros, para empezar, no la iniciamos nosotros. Así, las personas que dicen, acá me están escribiendo, por favor, déjenme escribirme, las personas que dicen que el Paraguay fue el agresor es porque no están entendiendo mucho de historia diplomática, porque no están sabiendo de ciertos protocolos binacionales secretos, que esta guerra se planificó 8 años antes. Entonces yo voy mostrando este tipo de documentación y por supuesto que tengo muchísimos más lectores que detractores, ¿verdad? Los detractores están y están fuertes. Entonces lo que quieren hacer es tirarme, vamos a decir propiamente, basura para ensuciar mi nombre, ¿verdad? Me trataron de plagiadora, inclusive quisieron verme presa, ¿verdad? Con esa, vamos a decir, esa formulación de esta denuncia tan infame, que la gente de la fiscalía y luego los estudiosos, los jueces, la parte justamente del Palacio de Justicia, desestiman la causa porque no tienen ni pie ni cabeza. Entonces, así de temerarios son. Es decir, vos te vas en contracorriente y les denunciás, mira, que los paraguayos entregaron la tierra a los extranjeros. Hoy en día las entregas ya no son a través de trincheras, las entregas son silenciosas. Las leyes que tenemos son leyes que no protegen al paraguayo. El paraguayo tiene que salir de su país porque no tiene fuente laboral, no tiene salud, no tiene estudio, y todas estas políticas que nosotros tenemos y todas las leyes, todo este conjunto de leyes están dirigidas para que el extranjero tenga inclusive mayor posibilidad de crecer y desarrollar sus empresas que el propio paraguayo. Y esto no es una cuestión de coincidencia. Esto viene a través de la historia, a través de los engaños, de hacerle sentir al paraguayo como menos, como culpable de lo que aconteció y no poner en tela de juicio a los verdaderos responsables, ¿verdad? Porque ciertamente todos los estados en el siglo XIX defendieron a través de guerras sus límites nacionales. Es decir, no estoy victimizando al Paraguay porque es una realidad. Es decir, el mariscal López defendió a través de una guerra, ¿verdad?, impuesta en este caso, defendiendo nuestros límites, que es la función de todo mandatario, proteger la soberanía nacional. Pero ¿qué es lo que pasa? Si hacemos un paralelismo con la Segunda Guerra Mundial, vemos las consecuencias demográficas, inclusive países hechos escombros, pero que recibieron una cierta ayuda, tal Comecon, el Plan Marshall, y donde esos países pudieron, vamos a decir, levantar su estructura, vamos a decir, tanto de la parte del desarrollo nacional de esos estados, pero aquí, aparte del asesinato a la población paraguaya, éramos 1.100.000 habitantes, quedamos 250.000 almas, y entre ellos más mujeres, ¿verdad? Mujeres y niños. Y una ocupación bárbara de 10 años, donde estas personas se aseguraron con una ocupación militar que se hagan las entregas de las tierras, es decir, más de 150.000 kilómetros, es decir, 4 veces el ducado del Elba es lo que entregó, de yerbales ricos, de zonas que siempre desde la época colonial pertenecieron al Paraguay. Y bueno, y estas denuncias incomodan, pero son reales y son ciertas. Entonces mi función como historiadora, como docente hace más de 15 años, es aportar mi granito de arena para que la gente entre en conciencia de lo que está aconteciendo. Discúlpame, ¿cuál es la acusación al decir plagiadora? ¿Qué fue lo que desestimaron los fiscales ahí? Lo que pasa es que yo, dentro de mi labor histórica, no solamente hago videos, sino hago escritos y rescato documentaciones antiguas.
rescaté una documentación justamente en el archivo de las Fuerzas Armadas del año 1945. Lo rescato, lo pongo en el contexto donde las fuentes primarias que se han utilizado para decir, las Fuerzas Armadas que publicaron ese artículo, utilizaron a McMahon y utilizaron a Juan Crisóstomo Centurión. Entonces, las Fuerzas Armadas lo que hace es no publicar el nombre de Oleari. Y Oleari publica ese mismo artículo en el diario Patria en el año 1960. Entonces, esta gente que se agarra de así de los pelos para tratar de ensuciar, me dice que yo obvié el nombre de Juan E. Oleari, de la publicación que Oleari hizo en el diario Patria del año 1960. Pero en mis fuentes están citadas las primarias, Juan Crisóstomo Centurión, están citadas las revistas de las Fuerzas Armadas, y en esas revistas no le citan a Oleari porque son anteriores, son del año 1945. Entonces, esta gente cree saber mucho más que los expertos, que los peritos, que los fiscales especialistas en plagios, que los jueces mismos, ¿verdad? Entonces hacen una distorsión. Es más, se desestima la causa y ellos siguen diciendo, ¿verdad?, que ellos son los que tienen la razón. Así de grave, así de temerarios son. Eso es lo que aconteció. Sí. Sí, estuve siguiendo, profe, la cuestión, ¿verdad? Pero yo creo que es una excusa nada más con el trabajo que estás haciendo vos a través de nuestra historia y la concientización. Es impresionante la concientización que estás provocando en todos los paraguayos. Imagínate que teníamos una historia totalmente errónea, equivocada, y que muchos, me consta, muchos historiadores que han venido acá a Nueva York, donde yo me fui a presenciar, no voy a dar nombres, ¿verdad? E incluso allá en mi ciudad, en San Lorenzo, con quien tuve algunos roces, incluso con ellos, es impresionante cómo escriben a favor del sistema opresor, o sea que a favor de los brasileños prácticamente. A mí gratamente me sorprendió descubrirte a vos, y hace varios años ya que te sigo, ¿verdad? Es impresionante. Los libros de Chiavenato y de Eduardo Galeano, más o menos a mí me aclararon el panorama, pero después empecé a leerte y me sorprende que me llena de orgullo que una paraguaya como vos esté haciendo lo que está haciendo. Es que yo no voy a permitir que se manche y se manosee la vida de tantos paraguayos en defensa de nuestra independencia. Yo no voy a permitir que la nueva corriente diga que los hospitales de sangre de Piribebuy fueron causa de una chispa de la propia artillería paraguaya y que no fueron los brasileros. No voy a permitir que se diga que el mariscal Francisco Solano López, en una cuestión de huida, puso a niños indefensos para que él se pueda escapar de una guerra total. Yo desmentí por documento tras documento que jamás el ejército paraguayo ha enrolado ni reclutado criaturas. Es decir, 3 estados coaligados que tenían superior recurso, tanto en personas, en recursos humanos, como en armas, y que sabían, por supuesto, dónde estaba el mariscal, jamás hicieron lo que supuestamente tenían que hacer, que la guerra era contra él. Lo dejaron en Yataití-Corá, donde lo pudieron apresar en 1866. Lo dejaron en Lomas Valentinas, o como decimos nosotros, en Itaibate, donde estaba a 150 metros de todo el ejército de la Alianza. Lo dejaron en Ascurra, que estaba a 1 kilómetro del campamento Cerro León, donde se posicionó el Conde Do. Es decir, estas mentiras, ¿verdad? ¿Por qué hicieron esto? Por los adicionales del Tratado Secreto, donde nuestro país, no solamente Asunción fue saqueada, sino fue saqueado todo nuestro territorio. Entonces, que hoy en día existan paraguayos que traten de exculpar y que salgan con este tipo de hipótesis bárbara, atentando contra la memoria
de entrega y de dación de vida de mujeres y niños que fueron masacrados por soldados bien pertrechos cuando no había necesidad de hacer eso, porque el objetivo militar siempre fue Francisco Solano López y se fueron a atacar a una población civil que estaba huyendo de las barbaridades del ejército de la Alianza. Las mujeres eran violadas, los niños eran enviados como esclavos al Brasil y como sirvientes justamente también a la Argentina. Y cuando termina la supuesta guerra de civilización, esos niños jamás fueron devueltos a nuestro país. Y estas verdades que yo siempre voy a manifestar no van a callar con denuncias de pacotilla sobre mi persona, porque yo sí soy historiadora, me van a disculpar, siempre lo digo. Y no es una cuestión de soberbia, pero tampoco voy a tener una falsa humildad con estos tergiversadores de nuestra historia real. Entonces quieren mancharme a mí, ¿verdad? Porque yo sí hice los estudios correspondientes, me costó muchísimo, terminé mi carrera, luego pasé al Instituto Alto y así sucesivamente, ¿verdad? Fui creciendo profesionalmente y que me plante ante ellos y diga, basta de mentiras, basta de tocar la dignidad del pueblo paraguayo, por supuesto que me van a tirar esto y mucho más. Noelia, ¿qué pasa con el propósito real de todo esto, con nuestra realidad actual, la entrega de Itaipú? Hay un candidato a intendente brasileño en Cerro Corá que estábamos viendo también que estabas denunciando, ¿verdad? Y la persecución a nuestro idioma guaraní, hay toda una correlación de esta política oficial entreguista, ¿verdad? O sea que echarle la culpa al mariscal López es toda una cuestión sí, científica y política que quieren ahí para poder decir, él fue el culpable de hacernos desaparecer en el mapa, más o menos, ¿verdad? Claro. Y esto es una campaña, ¿verdad? Es un trabajo de hormiga que lo vienen haciendo desde el año 1869, porque tienen que recordar todos que apenas sube el gobierno provisorio y el 17 de agosto se decreta, ¿verdad? Se creen como dioses, ¿verdad? Enemigo de la humanidad. Imagínense ese decreto, ¿verdad? Lo fuerte que es y con qué autoridad estos usurpadores a un presidente vivo y mariscal de sus ejércitos que estaba en plena función en las aristas políticas y de defensa del Estado, ellos le declaran enemigo de la humanidad. Y así es que desde ese año, ¿verdad? Se viene justificando las entregas territoriales, ¿verdad? Y para que el Estado paraguayo no denuncie ante las cortes internacionales y que los brasileros y los argentinos paguen indemnización porque ellos tomaron nuestras tierras, inclusive las tierras que el mariscal puso a nombre de Elisa Lynch como extranjera para salvaguardar eso y que vendría a ser títulos privados, más de 100 kilómetros en la zona de Mato Grosso. Todo eso debe ser indemnizado al pueblo paraguayo y no lo hacen. Entonces acá, por supuesto que hay una suerte de encubrimiento de todos estos hechos. Por supuesto que la política, en los inicios de nuestros partidos políticos, los tradicionales, no es que tenían diferentes pensamientos, eran hermanos políticos, ¿verdad? Aliados y alineados al pensamiento de la alianza que tuvieron que dividirse porque la Constitución Nacional vigente, impuesta por los vencedores de 1870, hacía ese requerimiento, no porque tenían ideales diferentes. Los dos partidos en sus orígenes tenían exactamente el mismo pensamiento, eran hermanos gemelos. Por supuesto que después esto se desvirtúa, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Acá nosotros vemos, lamentablemente, desde 1869 hasta la actualidad, sin temor y sin equivocarme, no tenemos políticas que primero que resguarde al paraguayo, que cuiden a los objetivos nacionales y por supuesto nuestra alta política, que es nuestra política externa, es una política entreguista. Entonces siempre estoy diciendo que lamentablemente somos un Estado independiente solo de manera nominal, es decir, de nombre. Porque si hacemos un estudio o cómo nos tratan en el Mercosur, nos quitan, nos sacan como si fuésemos chicle, ¿verdad? O peor que eso, para no decir algo más bárbaro, ¿verdad? Porque
porque es la realidad, cómo nos tienen, cómo nos tratan, cómo siguen obstaculizando nuestro comercio, cómo utilizan nuestros recursos, no solamente nuestras aguas que valen oro, que son nuestras usinas hidroeléctricas. Por eso que yo digo que la guerra sigue, ¿verdad? Y sigue en otros tenores, en el tenor comercial, en el tenor del uso de los recursos. ¿Y cómo estamos nosotros? Tierra adentro, paraguayos cada vez más pobres, paraguayos sin dignidad, porque los políticos entreguistas le quitan la dignidad al pueblo y a quienes le dan todo, a los extranjeros, a las transnacionales. Y eso tiene que ver mucho por la presión. Es decir, uno no puede entender la política actual sin estar bien plantado en la historia. Entonces, ese es el punto débil. Entonces, lo que pasa es que no hay una buena educación. Les conviene que el paraguayo ignore sus realidades y sus derechos para que esto siga así, en una fiesta sin fin, en donde unos pocos son cada vez más ricos y la mayoría sigue estando cada vez más pobre. Hay un punto ahí que señalaste y me llamó mucho la atención, ¿verdad? Por eso tuvieron que dividirse las fuerzas políticas porque lo requiere la Constitución, ¿verdad? En ese sentido, los textos que nos han dado para educación formal en las escuelas, ¿verdad? Todos redactan casi la misma cosa. Hay historiadores liberales o colorados y todos tienen el mismo enfoque y eso me llama Arturo Brey, por ejemplo, que es supuestamente un liberal que escribió libros, ¿verdad? Y que nos dieron como la ciencia que teníamos que aprender más o menos, ¿verdad? ¿Qué norte, qué futuro le espera a nuestro país desde esos conceptos, estas dos confrontaciones constantes electorales que hay y que al fin y al cabo vienen a ser, tienen el mismo resultado en sus propuestas, en sus campañas políticas? ¿Qué esperanza le ves a nuestro país, Noelia, así desde esa perspectiva? Porque el pueblo aparentemente entiende lo que pasa, pero los resultados de las elecciones son siempre las mismas. Y de paso, mencionar también que vimos que habías candidatado para diputada, ¿verdad? Por un movimiento en una época, ¿verdad? Que esperemos que lo vuelvas a hacer también, ¿verdad? Porque no importa cuántas veces hasta lograrlo, ¿verdad? Pero hay gente que sí entiende las cosas, el pueblo entiende y no entendemos los resultados a veces. ¿Qué futuro le ves al país vos? Justamente soy de profesión docente porque yo creo en el valor de la semilla, ¿verdad? Es decir, yo creo en el pueblo paraguayo. Yo creo que la gente puede despertarse, es decir, nuestra realidad está cada día más pesada, es decir, la gente no puede decir que el Paraguay, no, los extranjeros no tienen, vamos, no es una cuestión de xenofobia ni de racismo, una cuestión de realidad, que no tienen más ventajas, ¿verdad? Ellos pueden comprar más tierra de lo que no, trabajando todo un año en paraguayo lo va a poder hacer, ¿verdad? Entonces eso está mal y eso tiene que ver justamente en el tema de las leyes. Yo sinceramente tengo la esperanza de que la gente vaya despertando, vaya tomando conciencia. Es muy difícil, tampoco soy romántica, porque así como acabas de mencionar los textos, los libros que se utilizan, con los niños y nuestros jóvenes se van formando, es decir, la gente después se escandaliza, ¿y por qué no quieren cantar el himno nacional? ¿Y cómo van a querer cantar el himno nacional si le dicen desde que entran hasta que salen que fueron gobernados por tiranos, que fueron gobernados por megalómanos, que fueron gobernados por locos, y que lo mejor que hay y que la suerte que tenemos es que los extranjeros vengan a ayudarnos supuestamente? Entonces, mientras no hagamos un estudio de fondo y realmente exista esta reforma educativa que tanto necesitamos, el Paraguay en el aspecto educativo, que es lo que tiene mucho más impacto en la arista social y en la arista del desarrollo del Estado, va a continuar lamentablemente así. Entonces lo que podemos nosotros hacer es tratar, yo desde del poco espacio que tengo, porque te cuento ahora que como voy y denuncio este tipo de cosas, es como que los medios los espacios comerciales son muy complicados de acceder cuando hay políticas de protección por detrás. Entonces, evidentemente,
es una suerte para mí tener 13.000 o 14.000 lectores, ¿verdad? Porque lo hago desde mis posibilidades, ¿verdad? Pero esto debería de ser algo masivo, esto debería ser una causa nacional, porque todos los paraguayos, y más aún las personas que están afuera, saben, porque sintieron en su cuerpo, en su piel, con sus familias, que no había posibilidades de desarrollar o de tener ni siquiera un trabajo digno. Aquí cuesta mucho estar viviendo aquí en Paraguay con estos políticos y con esta corrupción tan imperante. Entonces, es tiempo de que abramos los ojos. Ese es mi deseo. Sé que va a ser que una situación difícil porque el problema está en la estructura y por eso tenemos la coyuntura actual, ¿verdad? Sí. Reclamar la soberanía nacional era tu campaña, Noelia. ¿Cómo ves? ¿Tenés proyectos de volver a candidatarte y de cuál es vamos a decir, el norte político, o sea, la propuesta que llevarías así, aparte de nuestra soberanía? Primeramente sé que una persona como yo no va a tener cabida en los grandes partidos políticos tradicionales, ¿verdad? Porque los grandes partidos políticos tradicionales tienen, desde mi punto de vista, para optar vamos a decir, a militar dentro, tienen muchísimos errores y errores de años y más que se hacen la vista gorda y no quieren subsanar. Si me lanzo nuevamente en el 2023 a la arena política, o va a ser por una cuestión de un movimiento independiente que todavía, es decir, no tengo bien claro cómo sería, pero el tema es que sí, que voy a estar ahí, porque yo tengo ganas de hacer un servicio. La política es servicio. La política es ciencia. Y para eso me estoy preparando, ¿verdad? Yo quiero que a través tuyo, a través de este medio y todas las personas que se prenden, ¿verdad? Justamente a Evolución, hasta a esta revista, ¿verdad? Sepan que soy una mujer que se está preparando para que el día de mañana, si es que consigo ganar la confianza de mi pueblo, tomar las mejores decisiones para todos. Y por supuesto que sepan que tengo un espíritu totalmente inquebrantable y que no está a la venta, absolutamente para nada. Porque dentro del ámbito de la cultura, dentro del ámbito académico, existen ofertas o para silenciar o para seguir escribiendo lo mismo. Y yo les puedo asegurar que ya pasé por esa experiencia y que yo no tengo precio. Entonces, de ahí que vienen también los ataques y esto del ataque personal, de desmeritar, inclusive llegar a algo bajo como las amenazas, ¿verdad? Pero quiere decir que le estoy hincando y que estoy siendo una molestia a un sector importante y eso en vez de darme miedo, temor o quedarme callada, digo, estoy haciendo bien las cosas y vamos a continuar en esa línea por lo menos. Es impresionante que yo ya perdí la fe en nuestra justicia, pero en el caso tuyo tuvo un revés, ya que por suerte para vos, ¿verdad? Y para la verdad de todas las cosas que se dijeron, fallaron a favor tuyo. Diciendo, ojo, que a pesar del fallo judicial, esta persona lo siguen diciendo. Así, es una cuestión, un modo operandi. Sigamos hablando, sigamos diciendo, ¿verdad? Así bueno, pero el tema es que el fallo judicial está hecho. La carpeta de las investigaciones tiene más de 75 páginas y me dan la razón a mí, ¿verdad? Y desmeritaron esto porque era un sinsentido. En este plano, yo puedo decir que la justicia dictaminó, por supuesto, correctamente. Y es una luz de esperanza, ¿verdad? De que podamos trabajar así en varias aristas y recuperar a nuestro Paraguay, recuperar a nuestro país. A veces entrevistamos a gente del oficialismo, que están haciendo ejercicio de gobierno, ya sea en las cámaras, diputados, senadores, ¿verdad? Y a propuestas políticas, a candidatos a veces, ¿verdad? Y siempre tenemos ese quebranto desde la migración paraguaya, de decir que no tenemos representación, no tenemos gente que nos interesa, ¿verdad? Pero también a través de nuestro medio, que tenemos ya 29 años en
el éter, vamos a decir, ¿verdad? Tratando de comunicarnos los unos entre los otros, solemos encontrar gente de la estirpe del Mariscal López. Y eso nos alegra muchísimo también ver que en la ciudadanía no se perdió, no se perdió. Tus seguidores lo demuestran, nuestros seguidores lo demuestran, la gente que buscamos y nos leemos en la mirada, como se dice, hay una gente que está a lo mejor esperando un mesías tal vez, alguien que logre transmitir de que realmente se interese en su problemática social, en su realidad actual. Y así que demasiado estamos contentos y agradecidos con tu presencia y ojalá que no sea la última. Vamos a seguir insistiendo cuando tengas más tiempo porque hay tanto en la historia que enseñar, que Hay difundir mucho que decir, y sí. queremos ser parte de una de tus Marga, voces, Marga, ¿sí? podemos pedirle al abogado Melito Mitar que le haga una última pregunta a Noelia, porque sabemos que Noelia tiene los tiempos contados también. Bueno, Claro, sí, no hay problema, me pueden hacer las preguntas que quieran, por favor. Yo estoy, como siempre digo, a disposición de todos. gracias. Sí, ¿Cuánto tiempo? después de la Guerra Grande, ¿estuvimos gobernados por el militarismo o se puede hablar de algún momento de democracia? Nosotros, te puede sonar duro, doctor, lo que te voy a decir, ¿verdad? Mejor. Pero, eh, eh, desde mi punto de vista como estudiosa, el Paraguay nunca vivió un proceso propiamente democrático, ¿verdad? Es decir, pasamos por todo tipo de estadios dentro del devenir político Perdón, nacional. dijiste nunca o Nunca, nunca, nunca propiamente decir la esencia de lo que es el sistema democrático, nunca lo vivimos. Porque primeramente el avasallamiento del gobierno a partir de 1869, luego las disputas políticas, los malos políticos que tenían que rendir una suerte de culto y permiso tanto al Brasil como a la Argentina. Luego, vamos a decir, presidentes que fueron militares, tenemos una alta historia de gobiernos militares aquí en Paraguay, con algunos que otros civiles, otra vez, vamos a decir que tienen una suerte de obediencia otra vez a la cúpula militar. Y así es que llegamos a este periodo, el famoso periodo de transición desde el 89, que para mí es hasta la actualidad, porque nosotros propiamente, el pueblo paraguayo no es soberano en ningún aspecto, ni siquiera en la parte de elección de sus autoridades, con este monstruo de listas sábanas, con este estilo que el paraguayo lo único que puede tener la acción de votar, pero jamás de elegir, ¿verdad? Entonces todo este sistema electoral nuestro, esos problemas tan profundos que nosotros tenemos, hacen inviable una real democracia en Paraguay. Y vemos que nuestro Congreso son una suerte de representantes que legislan para sus propios beneficios, como que tenemos más de 80 reyes, ¿verdad?, que crean leyes para ellos mismos y se olvidan, ¿verdad?, de las necesidades del pueblo paraguayo. Entonces acá tenemos problemas inmensos, profundos, ¿verdad? Por eso es que tener una democracia per se, nosotros todavía estamos muy lejos de eso. sí, una última pregunta. Podemos pensar, estuve una vez en la plaza de Piribebuy y desde mi banco podía ver un cañón que está ahí en la plaza. Detrás mío estaba una iglesia. Me gusta el país, el nacionalismo, pero podemos saltar alguna vez hacia un nacionalismo no basado en héroes militares ni en religiosos. El tema es que ustedes tienen que saber que el concepto del nacionalismo fue desvirtuado a través de la Segunda Guerra Mundial. Propiamente el nacionalismo de raíz, el nacionalismo pensado, el nacionalismo filosófico, es una protección que cada pueblo tiene a su conjunto afectivo, su lengua, su tradición,
su comida, su danza, ¿verdad? Entonces vemos que después los historiadores han manipulado, ¿verdad? Y justamente los historiadores le llaman a los nacionalistas, como en mi caso, uno de los cuantos insultos que recibo es que soy nazi, hasta por el color de mi cabello, que no soy paraguaya, imagínense ese tipo de tonterías, ¿verdad? Y que lo comparan al nacionalismo con una suerte de nazismo, olvidando las esencias filosóficas de lo que implica el trasfondo en sí del concepto del nacionalismo. Por supuesto que nuestros héroes son héroes civiles, tenemos héroes militares, pero la exaltación justamente a la parte militar, porque vos tenés que saber que fueron civiles que no les quedó otra cosa que tomar las armas para la defensa propia. Y ahí es donde surgen inclusive las propias mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como la historia tiende a ser también patriarcal en el sentido, no se visualiza a las mujeres, por ejemplo, que estuvieron ahí en la línea de vanguardia, cavando las trincheras, tejiendo los uniformes con lo poco que quedaba, trabajando la agricultura. ¿Por qué? Porque no podemos reivindicar ese aspecto, esa verdad. Justamente en mi libro que fue publicado en el 2018, yo hago un rescate de 21.000 nombres de mujeres que lucharon en todo el país, ¿verdad? En cada distrito por distrito. Tengo más de 800 nombres de mujeres de Piribebuy que lucharon contra el Conde Do, ¿verdad? Entonces, por supuesto que tenemos héroes civiles, por supuesto que tenemos héroes militares a quien no tenemos que desestimarlo también. Bueno, pero la cuestión es que conozcamos la historia para que se tenga todo ese panorama real de la participación civil, de la participación militar, hasta inclusive la participación eclesiástica. Todo eso tenemos. Es decir, nuestra historia es muy rica. No, no te voy a dejar ir sin hacer otra pregunta porque es fundamental en base a lo que dijiste. Las mujeres fueron mayoría después de la guerra de 1870. ¿Por qué no se hicieron con el poder? Esta pregunta hago con un afán de aprender, nada más. Claro, porque la Constitución del año 1870 dejaba de lado a la participación en la política de la mujer. Siempre estuvieron en el ámbito doméstico, en el ámbito privado y con esta Constitución aún más. Es decir, los extranjeros tenían muchas más potestades que las mujeres y sin embargo las mujeres fueron las que cubrieron el trabajo de los hombres dentro de la agricultura y otros tipos de trabajos laborales por esta carencia de hombres, y ellas fueron las que dentro de las posibilidades que nos dejaron, porque nos arruinaron estos países, y para que vean nada más las personas, ¿verdad? Que supuestamente esta guerra no era contra el pueblo paraguayo, y si no era contra el pueblo paraguayo, ¿por qué no hicieron unos planes económicos para levantar el país que supuestamente vinieron a liberar del tirano o vinieron a traernos a nosotros la civilización? Se quedaron como 10 años aquí y llevaron este país a saco y no pusieron una libra esterlina para levantar esta patria que arruinaron. ¿Quiénes hicieron con su esfuerzo? Las mujeres. Las mujeres fueron las que trabajaron y las mujeres también deben estar en ese palco de honor que tienen los héroes masculinos. Y también es importante conocer el rol que hicieron estas mujeres, no solamente en posguerra como reconstructoras de la patria, sino durante la guerra, ¿verdad? Y mi función como investigadora es sacar eso, es decir, sacudir un poco la alfombra que está tan llena de polvo, ¿verdad? No pusieron una libra esterlina, dijiste. Otra frase clave también que no queremos dejarte ir sin que el trasfondo real de la Triple Alianza, de dónde venía, de dónde vino la orden a estos dos países, ¿verdad? Porque yo creo que Uruguay fue de pronto una víctima utilizada también, ¿verdad? Para poder justificar esta invasión de ambos países, ¿verdad? Inglaterra. Ustedes tienen que saber que la planificación de guerra que se desarrolla en el 64 tenía sus inicios en el Uruguay, ¿verdad? Y justamente
lo que nosotros teníamos era una especie de política con un modelo nacional propio, sin ser una copia de modelos políticos europeos, ¿verdad? Entonces, donde doctor Francia, ¿verdad? Sabemos que era un acérrimo defensor de los límites y que si tenía, y la defensa nacional, que unas cuantas veces ya incursionó y a los bandeirantes le sacó de nuestro territorio. Y fue el primero en ir creando fortaleza a lo largo del río Paraguay y en puntos ejes claves de nuestro territorio. Esa misma política, inclusive con más fuerza, la tuvo don Carlos Antonio López ya con un modernismo, con una fundición de hierro, con industrias, ¿verdad? Y una militarización del país a partir del año 1845, porque ya se sabía, ¿verdad? Por estas cuestiones de invasión silenciosa propia de los lusos brasileros. Entonces, el pan de azúcar fue de 1850 fue uno de los ejemplos. Entonces, vemos a un don Carlos Antonio López que no cedía ante la presión brasilera, es decir, no, el APA no va a ser punto de negociación. Y no fue, ¿verdad? A los ingleses, no. Nuestras aguas, el Alto Paraguay, de esta forma, no. Vamos a tener pero el monopolio de ciertos recursos de nuestras hierbas lo vamos a manejar nosotros. ¿Quieren nuestro algodón? A mí no me vas a dar el producto, me vas a comprar en libras esterlinas. Es decir, estamos viendo un país no vamos a decir que se pueda poner como potencia como Inglaterra, que estaba pasando por la revolución industrial y tenía más de 70 millones de súbditos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un país, ¿verdad?, que cuidaba sus recursos, sus aguas, y que eso causaba cierta molestia o una gran molestia. Entonces vemos que lo que se le criticaba a don Carlos Antonio López desde Francia, don Carlos y Francisco, ¿verdad?, que la trilogía que están en la misma sintonía, es que no tenían esta política liberal. Entonces de ahí viene como yo digo siempre, la prensa es utilizada como un arma. Y ahí vienen las calumnias, la difamación, el tirano, cuando este pueblo jamás se quejó ni de Francia, ni de don Carlos, ni de Francisco. Siempre el paraguayo fue un pueblo pacífico. Entonces, atacan el Uruguay y el Uruguay era vital para la existencia del Paraguay, para que el Brasil no tenga la suficiente fuerza de bloquearnos con la Argentina, el acceso fluvial Paraguay-Paraná y tener nuestras salidas. Y justamente con el Uruguay no teníamos esos problemas de límites y de fronteras. Entonces, por supuesto que para eso hay que entender, hay que tener estudios de geopolítica. No es que López se fue a meterse en un problema lejos, que no le importaba. Ese fue a defender nuestra vitalidad comercial, nuestra salida, porque nosotros somos una isla de tierra. Entonces, si no entendemos de geopolítica, tampoco vamos a poder ver por qué el mariscal toma esta decisión. Además, López toma una decisión de hacer una guerra limitada, es decir, le declara la guerra al Brasil. Él no tenía idea que en el 64 Uruguay, con este insurrecto de Venancio Flores del Partido Colorado Uruguayo y Mitre y don Pedro II ya planificaron esta guerra, porque si íbamos a ir de a uno, Paraguay solo contra Brasil, no nos iban a soportar ni siquiera 2 meses, porque en menos de 3 días tomamos Mato Grosso con la campaña del norte y la dominamos hasta 1868. Por más que haya sido 3 contra 1, una guerra tan desigual, tan desleal, tan cruel, y que tuvieron una victoria pírrica, porque eso es lo que tuvieron, una victoria militar pírrica por el asesinato que no permite la gloria para los militares aliados, porque así no se consigue. Es decir, los señores militares que pueden estar visualizando esta entrevista saben que las conductas de los aliados fueron totalmente fuera del código militar vigente y fuera de las leyes humanitarias vigentes de 1864. Sí. Increíble. El ¿Cuánto 24 de ¿Cuánto enero... tiempo? Tengo una pregunta. Una pregunta. Me están esperando en otra radio nomás, gente. Me tengo que ir. Pero una pregunta más. Un minuto más.
el nexo del Mariscal López con la guerra del Chaco y por qué perdimos territorio si es que ganamos la guerra. Eso y nada más. En el año una pregunta bastante compleja, ¿verdad? No es nada más algo así, ¿verdad? Es una pregunta extremadamente interesante, porque en 1866, cuando salió y el mundo conoció el Tratado Secreto, y que justamente la Argentina tenía pretensiones de quedarse con todo el Chaco hasta Bahía Negra, eso le llama la atención a los bolivianos. Entonces hacen un pacto, una reversal del Tratado Secreto, donde les piden, bueno, nosotros no te vamos a hacer problemas en la navegación de la zona del río Paraguay que nos corresponde a nosotros, pero queremos tener un pedazo de tierra en el Chaco. Entonces, ese protocolo, que es perpetuo por el artículo 1 y el artículo 2, fue ratificado en Buenos Aires en 1868. Y López sabía de esta reversal que fue firmada justamente en el año 1868 entre Bolivia y Argentina. Por eso es que él, cuando Cámara le dice que le va a preservar la vida, ya estaba totalmente lastimado, y el tratado secreto, porque él sabía de estas reversales, que si él se rendía, todo el país iba a quedar repartido, la parte oriental para el Brasil y la occidental para la Argentina, y se va a cumplir a rajatabla, le dice Cámara, y él no, entonces muero por mi patria, no va a permitir, no se va a rendir si está en juego la soberanía territorial del país. No se va a rendir y no se rindió. Y por eso es que tuvieron que hacer otras mesas de negociaciones, por eso tuvieron que seguir poniendo a paraguayos entreguistas en la política, porque ellos necesitaban. Y al no tener y por eso es que López fue el primer defensor del Chaco, porque él sabía que la reversal entre Argentina y Bolivia, y también una reversal de 1867 entre Brasil y Bolivia, donde ya ciertas zonas paraguayas ya se compraron, ya le pagaron a Bolivia como si fuesen ellos dueños de nuestro territorio. Y estas son las verdades que no se cuentan. Por eso que yo digo que el tema de la guerra del Chaco, e inclusive ganaron el Nobel de la Paz por la mediación, el argentino justamente por la mediación que tuvo aquí en Paraguay, eso es mentira. Lo que ellos salieron a hacer es ratificar el compromiso que tenían desde 1868, porque no es posible que un país que en guerra haya ganado, haya abarcado tanto territorio, después a la postre tenga que estar entregando en un tratado de paz. ¿Por qué? ¿De dónde vienen? Los neutrales no eran neutrales, gente, y eso tienen que saber. ¿Dónde tenemos Muchas más gracias, de profesora Noelia Quintana? ¿Tenés libros? ¿Cómo podemos tener acceso a eso? ¿No los puedes poner en Amazon para que compremos nosotros también? ¿Y qué hay el 24? Ahí tenés y eso hay que convencerle a mi editora, ¿verdad? Justamente Servilibro, a Vidal y a Sánchez, cómo se pueden hacer este tipo de, porque sería bueno que todos lo tengan. Además, próximamente voy a estar invitándoles a todos, vamos a hacer un lanzamiento virtual de mi próximo libro que versa sobre la traición del año 1869. Ahí voy a contar absolutamente todo de los orígenes diplomáticos, es decir, todas las mentiras, como la segunda reorganización de nuestro ejército. Es decir, va a ser un libro que va a dar mucho que hablar y va a estar para este año también. El 24 de enero tenés algo también virtualmente en YouTube. Sí, justamente por la salud del doctor Castro, ¿verdad? Enrique Castro, un conocido defensor también de nuestra cultura paraguaya, está pasando por un tema de salud muy delicada, los doctores le diagnosticaron cáncer, entonces una forma de ayudar y solidarizarme con un amigo muy querido, grabé ya una conferencia que va a ser transmitida el 24 de enero a las 18:30, tienen que comunicarse, todo eso está en mi muro con los organizadores, ¿verdad? Ellos van a estar pasando el enlace correspondiente luego en fecha, y bueno, hablé sobre Cerro Corá, expliqué que López no huía al Brasil, hablé de los 3 ultimátum paraguayos que no son muy conocidos, ¿verdad? Solamente la nota del 30 de agosto del 64 la más conocida, pero faltan otras 2 más que fueron ultimátum paraguayos, y que no es cierto que el Paraguay empezó esto sin declaración de guerra, cuando todo ultimátum no cumplido se transforma inmediatamente en una declaración de guerra. Bueno, entonces expliqué eso, más algunas estrategias militares de López, y bueno, les invito a todos a ser siempre solidarios, ¿verdad? A poner nuestro granito de arena. Bueno, a mí me toca compartir
mis conocimientos para ayudar a un amigo, bueno, les pido que ustedes colaboren, es un monto mínimo para aprender un poco de historia y para una causa buena. Muchísimas gracias, Vamos a estar doctora, ahí, vamos a por estar ahí. tu participación y volveremos a pedirte más y más. Gracias por haber estado con nosotros. Saludos Gracias, profe. cordiales, un abrazo enorme. Me encanta ahí, veo el look como de Bob Dylan ahí atrás, una fan también yo, así que estamos, tenemos ese tipo, bueno, porque aunque a mí me gusta un poco más de Led Zeppelin y Black Sabbath, ¿verdad? Y también un poco de Iron Maiden, ¿verdad? Estoy también dentro de esa línea. Así que también saludos al doctor por su pregunta también bastante, un poco más actual, ya la proyección de la historia dentro de la política actual. Así que saludos a todos. Gracias Fuerza, igualmente. fuerza, Noelia.